todas y todos, haciendo honor a nuestro compromiso de comenzar solo 5 minutos más tarde de lo que habitualmente comenzamos para esperar a nuestros inscritos. Le damos la más cordial bienvenida a esta, la penúltima sesión de lo que ha sido este largo seminario de Historia y Teología Paulina. Junto al equipo de diálogo estamos tremendamente contentos de lo que ha sucedido acá, de todos los aprendizajes que nos podemos llevar y de las cosas que vamos a seguir aprendiendo. Solo a modo no de introducción, sino que más bien de insumo, le quiero señalar esto, lo que están viendo en pantalla ustedes, es la carpeta de Google Drive que todos deberían tener, en donde están las sesiones, ¿cierto? Y los insumos por sesiones, ¿bien? Entonces, por ejemplo, la quinta sesión, justo la sesión pasada de Camila Joselevich, hay una serie de insumos que ella misma ha sugerido y que están colgados acá. Ustedes los pueden revisar, los pueden sacar. Para la sesión del Pastor Míguez, esta sesión, está acá ya la presentación PowerPoint que el mismo pastor va a usar. Colgamos un artículo de él mismo que se llama La Carta de Pablo a los Gálatas, ¿ya? Cuando la libertad no es neoliberalismo, y además colgamos la revista número 20 de interpretación bíblica, Ribla, que está dedicado a Pablo de Tarso, militante de la fe. Acá escribe un artículo del pastor Néstor Miguel, es de 1995 esta revista. Tiene un artículo publicado, Pablo, el compromiso de la fe, para una vida de Pablo, pero también lo colgamos porque nos interesa que puedan leer el artículo de El Satames, No, no sé qué onda. Despierte, pues, hija, porque yo... cómo entender la carta a los romanos, ¿ya? Entonces eso lo pueden ver, revisar en este insumo que nosotros le hemos facilitado para que puedan tener más que justamente esta clase para poder revisar y estudiar. Sin decir más ni retrasar más el inicio de esta clase, entonces dejamos al pastor Néstor Míez con la clase Gálatas y Romanos, Libertad, Gracia y Ley. Pastor Néstor. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, todas, todes, como dicen ahora los muchachos, las chicas. Un gusto poder compartir. Hoy estoy desde otro lugar. Recién le comentaba a los que se habían adelantado que estoy en otra localidad, en Tandil, donde residen mis hermanos y 2 de mis hijos. De manera que estoy en la casa de mi hijo con la computadora de mi nuera en la pieza de mi nieta. Esperemos que todo salga bien. En lo que es teóricamente la última clase expositiva del curso, porque tenemos la próxima sesión, que sería una sesión de preguntas, y después no se sabe si vamos a poder hacer algo más o no. Eso se lo dejo a David que vea si hay o no hay sorpresa adicional. ¿Cuáles son los lugares? Hoy sí entramos ya directamente en la teología paulina. Hasta ahora hemos hablado más de historia, de los condicionamientos sociales, políticos, del entorno del judaísmo del cual proviene Pablo, de temas vinculados con su eventual o no ciudadanía romana, con la dinámica de su misión. Hoy entramos entonces sí ya lo que es en el contenido fundamental de su teología. Obviamente en una sesión de 1 hora, hora y media como tenemos, esto no se puede llevar a cabo extensamente, más que un resumen, pero justamente quisiera yo, por eso dice, es un esbozo de los lugares teológicos de Pablo, es como una mirada a vuelo de pájaro, señalando algunos de los puntos centrales, y luego habría que desarrollar cada uno de estos puntos de una forma muy particular.
Lo primero que hay que destacar es que lo que sabemos de Pablo, lo sabemos por lo menos de boca o de pluma del propio Pablo. Hay algo en Hechos anterior, lo sabemos a partir de su experiencia de encuentro con el Mesías. Ahora, esto es fundamental, y es fundamental para entender todo Pablo. El encuentro con el Mesías es una conversión, como algunos dicen. Ciertamente, si uno toma la palabra conversión en el modo en que lo hemos acostumbrado a usar los cristianos y especialmente los evangélicos, ¿no? Uno no puede decir que es estrictamente una conversión. Pablo sigue creyendo en el mismo Dios en el cual creía antes, sigue perteneciendo al mismo pueblo al cual pertenecía antes, sigue leyendo e interpretando las mismas escrituras que leía antes, de manera que, y ya lo señaló Mariano en alguna de sus intervenciones anteriores, no podemos hablar estrictamente de una conversión en ese sentido, de un cambio de religión. Lo que sí es una conversión que dentro de esa misma tradición religiosa, él modifica sustancialmente su percepción, justamente por el encuentro con el Mesías. Cuando Dios quiso revelar en mí a su Hijo, dicen Gálatas, ¿no? Fíjense que esto ya lo he señalado al pasar alguna vez. A tal fuerza tomó la idea de que Pablo se convierte, mal interpretada, que mucha gente, y nosotros mismos enseñamos, que Pablo era Saulo hasta que se encontró en el camino a Damasco, y en el camino a Damasco salió Saulo para entrar Pablo. Ahora, eso no tiene ningún fundamento en la Escritura. Porque en el libro de los Hechos, cuando se relata el encuentro de Pablo o esa aparición, esa epifanía que recibe Pablo en el camino a Damasco, o Saulo, después se lo sigue llamando Saulo por un par de capítulos más. De manera que no es que hay una tal conversión. Lo que hay sí, y en ese sentido sí es conversión, es una metanoia. Metanoia significa cambio de mente. Hay otra mirada. Pablo ve su propia tradición, su propio lugar en el mundo, su propia vida, su propia tarea. La ve desde otro lugar. La ve a través de esta presencia mesiánica en su vida. Todo lo demás depende de esto. Todo lo demás que conocemos de Pablo va a depender de su comprensión de su propia tradición a la luz de lo mesiánico. Ahora, cuando digo a la luz de lo mesiánico, estoy diciendo a la luz de los judíos, porque justamente el concepto de Mesías, el concepto de un Mesías salvador, es una de las características de una de las vertientes de la tradición judaica, afirmada tanto en los profetas como incluso con otra mirada en los libros históricos, principalmente en la historiografía de crónicas. De manera que lo que Pablo no se sale de su tradición hebrea, de su tradición israelita, sino que dentro de esa tradición cambia una mirada en la cual centraba su lectura en el orgullo por esa tradición. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, intachable en cuanto a la ley, fariseo, etcétera, etcétera. Y todo eso, dice, eso ya no es el centro de mi vida.
Ahora, todo esto yo lo considero como pérdida cuando tengo que compararlo con el hecho de haber conocido al Mesías. No estás diciendo que eso no sirve. De hecho, esas mismas escrituras las va a seguir usando. En sus cartas cita abundantemente las escrituras, las mismas escrituras de Israel. Pero ahora las lee desde el lugar de la promesa mesiánica, cuando antes las leía con la centralidad en la ley. O uno podría decir, leyó el pacto de Dios con Israel antes, centrando ese pacto en Moisés, la ley, y ahora, y eso lo dice él explícitamente, lo centra en Abraham, en la fe. Es ese cambio de mirada que hace que todo dependa efectivamente de eso. Por eso él dice que hay que cambiar la mente, ¿no? Entonces estos tres textos para mí, su encuentro con el Mesías, como lo relata en el primer capítulo de Gálatas, cómo hace depender toda su comprensión, autocomprensión de vida, misión, tarea, de ese encuentro, ¿no es cierto? Lo cual lo relata en Filipenses 3, y cómo pondera entonces, no solamente para él, sino para todos los demás, la necesidad de cambiar la mente, no adaptarse a este mundo, sino transformándose mediante una metanoia, mediante un cambio de mente, para conocer cuál es la santa, agradable, buena voluntad de Dios. ¿No es cierto? Entonces, ya para comprender cuál es la santa voluntad divina, no alcanza con la ley si uno no cambia su mirada e incluye como elemento central la presencia del Mesías. Ahora, ¿qué produce? ¿Cómo organiza él, Pablo, esta nueva mirada? Ahí tenemos que ir a lo que de alguna manera es la tríada fundamental de la teología paulina. Pasamos a la siguiente placa. En 1 Tesalonicenses 3, él dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta tríada de fe y esperanza y amor va a ser de alguna manera una de las percepciones que nos permite delinear el núcleo o el centro o el modo organizador de la teología paulina. Esta tríada de fe y esperanza y amor van a aparecer en muchas de sus cartas, y obviamente va a ser la culminación de lo que es probablemente uno de los pasajes no solamente más hermosos, sino también más significativos de la literatura paulina, que es el himno de 1 Corintios 13 que vamos a ver después, ¿no es cierto? Entonces, esta tríada, fe, esperanza y amor, nos va a servir a nosotros para descubrir algunos de los elementos centrales de la teología paulina. ¿Qué sabemos de la fe? ¿O cómo Pablo expresa qué es la fe en esta nueva mirada mesiánica? Pasamos a la siguiente diapositiva. La fe es una confianza en la presencia mesiánica. Cristo vive en mí. Gálatas 2:20 lo dice claramente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, vivir en la fe
La fe es vivir esa presencia mesiánica constante en la propia vida, ¿no es cierto? La fe, entonces, no es una afirmación de una serie de dogmas, doctrinas y demás, esto lo tenemos muchas veces dicho. La fe es básicamente una confianza, una manera de establecer la relación con el Mesías. Yo confío en que lo que el Mesías dijo, hizo, la forma en que vivió, la forma en que murió y el mensaje que nos trae su resurrección es lo que le da sentido a mi vida en esa confianza. La palabra pistis, que es la palabra griega que usa Pablo, se puede traducir por fides en latín, pero sobre todo hay que traducirla por confianza. Confiar hacia Cristo, ¿no? Muchas veces el texto no dice pistis en Christos, sino pistis eis Christos. Para los que manejan algo de griego, es una confianza hacia alguien, ¿no? Es tener una relación, por eso usa la preposición eis. La preposición eis indica una relación, un movimiento, una manera de acercarse a algo, ¿no? Hacia lo traduciríamos en castellano. Es una confianza hacia Cristo. Si Cristo está en nosotros, el cuerpo, a la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, es esta relación la que me sostiene en vida, por la verdad de Cristo que está en mí. ¿No es cierto? Es decir, hay este núcleo de esta tríada, fe, esperanza y amor. Este núcleo se centra justamente en el concepto de esta relación de confianza que me permite decir que Cristo vive en mí. Esta es una de las razones por las cuales, como ya creo haber señalado, no me acuerdo si en este curso o en otro, porque estoy dando como 3 cursos al mismo tiempo, pero señalar que Pablo no usa la expresión segunda venida, porque para Pablo nunca Cristo nos deja. No es que Cristo se va y después vuelve. Cristo se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en la comunidad, que es su cuerpo, se manifiesta en la mesa común, en la comunión, se manifiesta sobre todo en la vivencia, en la relación que establece permanentemente conmigo a tal punto que llega a vivir en mí y yo vivo porque Cristo vive en mí. El segundo elemento de esta tríada es la esperanza. Y la esperanza aparece entonces como desafío al tiempo histórico y anticipo del tiempo escatológico, estar en Cristo. Hay 2 tiempos que se superponen, porque si el Mesías está presente, si está presente en la comunidad, como dijimos recién, por eso estos elementos están profundamente vinculados. Si está presente en la comunidad que es su cuerpo, si está presente al partir el pan en la comunión en la mesa, si está presente en mi propia vida, si está presente en el mundo mediante su espíritu, quiere decir que hay otro tiempo, que el tiempo escatológico, que el tiempo de la realización plena, ya de alguna manera está con nosotros. Pero a su vez, no podemos desconocer que vivimos en el tiempo cronológico, que vivimos en un tiempo que se cuenta con horas, días y años. Pero ese estar en Cristo me hace vivir ya lo nuevo que ese tiempo
cronológico no puede traer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Aquí hay que corregir incluso la traducción. Yo tomé directamente de Reina Valera, pero la palabra que utiliza Pablo es ctisis, creación, no criatura. Es parte de la nueva creación. Las viejas cosas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, con reminiscencias del Apocalipsis. Son las mismas palabras que vamos a escuchar en el Apocalipsis. Es decir, Pablo dice, el que está en Cristo ya está viviendo la revelación de los tiempos finales. La esperanza es entonces el anticipo del tiempo escatológico dentro del tiempo cronológico. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Aquí viene el pasaje tantas veces citado, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, las distinciones propias del tiempo cronológico, las distinciones propias de la legalidad, tanto judaica como romana, después vamos a entrar un poco en eso, ¿no es cierto? Las distinciones que marcan rango, que marcan etnia, que marcan género, son distinciones del tiempo cronológico. Esas distinciones, para el que ya vive el tiempo mesiánico, han desaparecido. Esas distinciones ahora no son el núcleo organizador de nuestra mirada sobre el mundo. El núcleo organizador de nuestra mirada sobre el mundo es la presencia del Mesías. No miramos al mundo diciendo hay esclavos y hay libres. No miramos al mundo diciendo hay judíos o hay griegos. No miramos al mundo diciendo hay varones y hay mujeres. Miramos al mundo diciendo hay hijos e hijas redimidos por Dios. O mejor dicho, ya incluso la distinción hijos e hijas ya implicaría mantener de alguna manera esa distinción, ¿no es cierto? Hay seres humanos a los cuales Dios ha redimido mediante la presencia del Mesías, mediante la presencia de Dios mismo entre nosotros. Todo está hecho nuevo, hay una nueva creación. Y entonces lo dice extensamente en un párrafo que para mí es el gran resumen de la concepción paulina, que es parte del capítulo 8 en la carta a los romanos. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y está hablando de cosas que él conoce muy bien y que los romanos, los creyentes romanos también conocen muy bien, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense que la palabra es manifestarse, y se va a manifestar en nosotros. Ya está presente. Insisto en esto. No hay, y en esto me distancio mucho de la interpretación que se ha hecho fundamentalmente en el dispensacionalismo que tanto ha influido en el mundo evangélico latinoamericano, ¿no? Cristo está presente y ha de manifestarse, no es que se fue y va a volver. Está presente de una manera oculta, de una manera críptica, pero corresponde a los hijos e hijas de Dios ponerlo de manifiesto. Entonces, con la gloria de venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación ahora ya no es solamente de los seres humanos, es de toda la creación. Es el aguardar la manifestación de los hijos, hijas de Dios. Y aquí quiero señalar, volver sobre esta expresión hijos e hijas, porque Pablo acá no utiliza la expresión judíos para hijo,
ni tugater para hija, sino que utiliza tecné. Tecné es niños, pero sin distinción de género. Para los que tienen alguna idea de inglés, es como en inglés child o children. Child o children son menores de edad, digamos así. ¿No es cierto? Sin que indique ningún género, sino que es cualquiera que está en esa condición. Entonces, acá nuevamente la creación aguarda esta manifestación. Nuevamente, fíjense, no aguarda la segunda venida. Aguarda la manifestación de los hijos, hijas de Dios. Y aquí viene algo con mucha actualidad, y por eso yo insisto que en esta tríada de fe, esperanza y amor, tienen que ver con esta, tienen que sostenerse, o sostienen, mejor dicho, este núcleo fundamental. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y ahí aparece entonces justamente el núcleo central de la esperanza. Todo está centrado en esta confianza en el Mesías, en esta fe, y esta fe, ¿qué es lo que produce? Esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijas de Dios. O sea que hay una esclavitud que será liberada, y esa esclavitud involucra la misma creación. Yo creo que este texto es central en toda la comprensión de hoy tan necesaria del el concepto de creación y de ecología en la tradición cristiana. Hay una creación sujeta a vanidad, sujeta a corrupción. Y en esa corrupción, fruto de la vanidad humana, tiene que manifestarse la liberación a través de los hijos e hijas de Dios. Y fíjense que esto es muy, muy fundamental, porque la liberación entonces no proviene del orgullo, sino de la humildad, no de la soberbia y la vanidad, sino de la manifestación de esta libertad. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, la creación lanza sus gritos. Hoy se habla mucho justamente del clamor de la creación en medio de esta pandemia. En medio de esta pandemia, la tremenda actualidad que tiene una creación que está gimiendo, que está mostrando sus dolores. Pablo ya lo percibe, toda la creación está sujeta por esta vanidad, por este orgullo. Pero entonces se manifiesta nosotros que tenemos el Espíritu, que ya conocemos anticipadamente lo que Dios está haciendo. También nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lean bien. Lean bien. La redención de nuestro cuerpo, no de nuestra alma. No estamos llamados a anunciar la redención de las almas, sino la redención de los cuerpos. Esto es nuestra esperanza. No es la inmortalidad del alma, es la redención de los cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Entonces vuelvo a lo que era el núcleo de lo que yo quería señalar,
La esperanza es un desafío al tiempo histórico desde el anticipo del tiempo escatológico. Nosotros tenemos las primicias, y porque tenemos las primicias es que podemos construir desde la esperanza y no desde la desesperación, desde la certeza de la libertad con que el Mesías nos libera y no desde el dolor de una creación sometida a corrupción, porque justamente anunciamos la posibilidad de ir más allá de la corrupción, de ir más allá de la vanidad. ¿Por qué? Porque confiamos en la presencia del Mesías. Y esto se completa entonces, se completa con el amor como existencia. Sin amor, nada soy. El amor es la forma de existir. La fe es una relación con el Mesías. La esperanza es la construcción del tiempo escatológico en medio del tiempo cronológico. ¿Y quién hace esto? Solo el existente. Y esa existencia radica en la capacidad de amar, capacidad que me es dada por el amor mismo de Dios. Y entonces tenemos este himno que seguramente todos nosotros, aún los ateos o agnósticos, alguna vez han escuchado y ponderado. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ya la primera frase está dirigida a los lingüistas y poliglotas. Si yo habla, y también a los que hablan en lenguas, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, puro ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, o sea, al mismo Dios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Todo lo anterior, la fe y la esperanza, existen porque existe la posibilidad de amar. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Tampoco la existencia social, la existencia política, aún aquella política que pueda parecer más altruista, si no está fundamentada en esa capacidad de entenderse con el otro, de vincularse con el otro en servicio, y esto lo voy a profundizar más en la segunda parte, de nada sirve. Es decir, lo que le da sentido, lo que hace existir, es la capacidad de amar. Capacidad de amar que nace de saberse amado, ¿no? De saberse amado por el Mesías. Entonces, ustedes ven como esto que muchas veces se dice, la fe, la esperanza, el amor, etcétera, etcétera, ¿verdad? No son cosas aisladas. En el pensamiento de Pablo son el núcleo que organiza toda la comprensión de lo mesiánico. Dijimos, su vida se transforma por la presencia mesiánica. Esa presencia mesiánica, en primer lugar, genera confianza. Una confianza en esa relación, en la promesa de Dios, en la presencia de Dios. Dios está presente en nosotros. En segundo lugar, voy resumiendo para ir encerrando esta parte. En segundo lugar, esa confianza, esa relación, ¿qué es lo que produce? Produce esperanza, es decir, produce la capacidad de vivir
el anticipo de vivir las condiciones del reino en el tiempo presente. Esto ya lo plantea Pablo también en Primera Tesalonicenses, cuando dice que como un padre conduce a sus hijos a la forma de vida del reino de Dios. Pablo no usa mucho la expresión reino de Dios, aparece pocas veces en sus cartas, porque más que hablar del reino de Dios, él habla justamente de esta presencia de Dios en todo que se va a manifestar. Esto lo va a entender después de una manera, elaborándolo teológicamente, mucho más, digamos, con elementos mucho más dogmáticos, mucho más doctrinales, la segunda generación paulina, especialmente en las cartas a los Efesios y a los Colosenses, donde se habla de la anaquefalaiosis, del momento en el cual Dios reúne todas las cosas bajo la cabeza que es Cristo, ¿no? Entonces es esa idea de que las cosas como las conocemos ya van a acabar, ya van a dejar de ser. El mundo como lo conocemos ya no será más. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, el amor nunca deja de ser. La percepción del mundo que hoy tenemos no será eterna. El mundo como hoy lo conocemos será transformado de la esclavitud, de vanidad, de la corrupción que hoy vemos, incluso las profecías, incluso las lenguas, incluso la ciencia pueden estar marcadas por esta transitoriedad. Alguien dirá, ¿cómo puede ser que la profecía sea transitoria? Claro, la profecía es transitoria cuando se cumple. La profecía está destinada a ser transitoria. Si no llegara a cumplirse nunca es que es una falsa profecía. Entonces la profecía acabarán, las lenguas ya no serán esta diversidad de los modos de comunicarse, el conocimiento como hoy lo tenemos insuficiente, como por espejo, dice Pablo, unos versículos antes que esta carta, entonces conoceremos como somos conocidos. El amor no. El amor es lo que subsiste. ¿Por qué? Porque el amor es lo que da existencia. Existimos, así lo entiende Pablo, por el amor, para el amor, con el amor. Ahora, el amor no es este sentimiento romántico, esto lo vamos a ver después. El amor es un modo de comprensión de la condición humana. La condición humana es una condición amorosa y cuando deja de ser amorosa se pierde justamente parte de esta humanidad. Por eso permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. De esta manera, nosotros comprendemos estos núcleos fundamentales de la nueva visión que Pablo adquiere en su encuentro con el Mesías. Su encuentro con el Mesías, su posibilidad de cambiar su mente, su manera de mirar el mundo ahora, no ya desde su ser hebreo, desde su ser de la tribu de Benjamín, desde su ser fariseo, desde su apego a la ley, no lo mira desde ese lugar, lo mira, todo eso ha muerto para él, ha muerto para él en la cruz de Cristo, y entonces ahora vive en el Mesías. Y esa existencia es la existencia amorosa. Bien, como ven, he sido bastante estricto en el cumplimiento
de esto. Y Pablo lo lleva a su máxima expresión. Sí, vamos ahora a la última placa. Pablo lo lleva a su máxima expresión señalando justamente que todo esto es posible porque ese amor de Cristo es inclaudicable. Ese amor de Cristo nunca podrá acabar en la medida en que la fe nos mantiene en una relación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, si Romanos 8, los versículos que hemos leído antes, señalaban justamente el núcleo de la esperanza, este final, esta doxología final con la cual termina su disertación teológica, Pablo, después los capítulos que siguen en Romanos tienen otras instancias y otras finalidades, pero lo que es el núcleo de su argumentación teológica termina en el capítulo 8 con esta doxología. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todas estas cosas Pablo las conoció. Lean 2 Corintios capítulo 11. Todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, Pablo todas las conoció. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Es el amor lo que da existencia. Y existimos en la medida en que el amor de Dios manifestado en Jesús el Cristo está en nosotros. Si nos separamos de ese amor, dejamos de ser. De esta manera, yo creo que hemos hecho un recorrido, como dije, cada uno de estos temas necesitaría profundizarse con varios encuentros y horas más y nunca lo agotaríamos, pero de alguna manera a través de la tríada de fe, esperanza y amor hemos dado cuenta de los núcleos centrales del esbozo del pensamiento teológico de Pablo. Como dije, quería resumir esto y mantenerme dentro del tiempo asignado, porque si no después le robamos tiempo a los grupos, robamos tiempo a las preguntas y demás, de manera que por ahora dejamos, vamos al tiempo de reflexión, de preguntas, de observaciones que ustedes quieran hacer y cuando vengan volvemos. Además hay que ser muy puntuales para que los hermanos chilenos puedan ver al menos el segundo tiempo de su selección. Muchas gracias por la comprensión, pastor, pero luego de esta exposición difícil, difícil volver al partido. Muchas gracias, muchas gracias. Solo decirles que vamos a enviarlos durante... Bueno, muy bien. Espero que hayan tenido un buen tiempo de reflexión. Antes de entrar directamente, no sé, David, Pablo, si podemos dar un espacio, si hay alguna pregunta puntual de clarificación o de cosa que para comprender. Las preguntas de contenido quedan para la semana próxima, pero si hubiera alguna cuestión puntual sobre la cual se pide una aclaración o amplificación sencilla, preferiría dar oportunidad para que no sea otro largo monólogo. De acuerdo. Si hay alguna precisión que hacer o alguna pregunta, duda,
que quedó, la pueden realizar a continuación. Me refiero a ahora mismo. Aparentemente no hay ninguna pregunta, así que Decía un profesor mío, cuando no hay ninguna pregunta es que todo ha sido muy claro o todo ha sido tan confuso que nadie sabe ni Yo tengo siquiera una pregunta. qué preguntar. Yo tengo una pregunta. no sé quién habla. Carlos, Carlos, dale. profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto poder estar aquí hoy. A pesar de que es argentino, no, eso es broma. Eh, tengo una pregunta porque siempre hace mención sobre la parousia, como lo expone el Pablo, de que para él la parousia no es un evento futuro, sino un evento presente. Pero ¿cómo entonces vemos? Quizás es más larga la respuesta, pero si pudiera darme un poquito de luz para poder después yo profundizar en esto. Tesalonicenses, capítulo 4, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva de la parucía, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando habla de recibir al Señor en el aire, ¿cierto? Y todo ese evento que desde la teología cristiana, no sé si ortodoxa, pero más fundamentalista, quizás nosotros la leemos desde un evento futurista del futuro. ¿Qué querría estar diciendo Pablo ahí? ¿O está citando un pasaje de Isaías? No sé. ¿Cómo podríamos enfocarlo? Hagamos dos cosas. Una, les voy a pasar para que incorporen en el material de esta semana un pequeño excurso que tengo sobre justamente ese. En realidad tengo todo un libro sobre Tesalonicenses que está por salir ahora. Está en imprenta y según me prometen, antes de fin de mes ya estaría recibiendo la editorial los primeros 50 ejemplares como para empezar a ponerlo en funcionamiento. Pero de todas maneras, de ese libro yo voy a extraer un párrafo que he hecho justamente sobre el arrebatamiento y se los voy a pasar porque explica todo eso. Cuando yo hablo justamente, digo que Pablo no desconoce. Yo lo que quiero destacar es esto: para Pablo Cristo no está ausente. Lo que todavía su manifestación no es plena. Como lo decía Bonhoeffer muy claramente, ya sí, pero todavía no. ¿No? Es esa ambigüedad en la cual el tiempo cronológico y el tiempo mesiánico se superponen. En algún momento, que no es dado a los hombres decidir, que el Padre tiene en su sola potestad, como dice Jesús en Hechos, ¿no es cierto? Ese tiempo mesiánico y ese tiempo cronológico, o mejor dicho, el tiempo mesiánico absorberá totalmente el tiempo cronológico. Por eso no se puede hablar de futuro, sino de absorción del tiempo cronológico en el tiempo mesiánico. Y esa es la parusía. Ahora, esta idea de que iremos a recibir en las nubes y todo esto tiene que ver con una metáfora del protocolo de las visitas del emperador a las ciudades romanas. Está todo marcado por un protocolo diplomático. Y entonces lo que Pablo hace es aplicar los pasos del protocolo diplomático romano a la manifestación final y gloriosa del Mesías. Es como una gran metáfora que construye. Pero fíjate vos, y con esto termino esta breve explicación, porque podría prolongarla mucho más, que la nueva Jerusalén desciende del cielo.
y los creyentes se van a las nubes, de manera que los creyentes no llegan a la Nueva Jerusalén. Se la pierden porque están en las nubes mientras la Nueva Jerusalén baja. Es decir, son imágenes muy distintas, tomadas de distintos contextos. Y lo que ha hecho el dispensacionalismo es mezclarlas, y lo que ha producido es una ensalada, o para decirlo en el castellano argentino, un bodrio en el cual no se entiende nada, ¿no? Porque justamente son metáforas distintas, y entonces pretender transformar las metáforas en realidades puntuales, descripciones, produce confusión. Las metáforas hay que tomarlas como metáforas. Un periodista le dijo una vez a Borges, haciéndole un reportaje, le dice, Borges, no quiero decirle una cosa por otra. Y Borges le respondió así rápidamente, no me destruya las metáforas. Las expresiones más ricas del arte es cuando uno logra decir una cosa a partir de comprender otras, ¿no? Pero bueno, hasta ahí. Ya les voy a mandar el escrito y en su momento haremos un curso sobre el arrebato y qué significa estar en las nubes. De acuerdo, lo firmamos eso al tiro. Hay más de uno que está en las nubes, aunque esté acá, pero bueno. Bien, pasamos entonces al siguiente, a la siguiente parte de nuestro encuentro de hoy. Como les dije, hoy estamos entrando directamente en la construcción teológica de Pablo. Vamos a tener muchas citas bíblicas, porque justamente me parece a mí que, como en toda investigación, uno tiene que centrarse en los datos, centrarse en la evidencia. Y para conocer la teología paulina, la evidencia no son las reflexiones de los que piensan sobre Pablo, sino las de Pablo mismo. De manera que, así como el historiador recurre a las fuentes, si queremos hacer teología, recurrimos a las fuentes, que en este caso es la propia, los propios textos de Pablo. El tema que voy a desarrollar, que para mí es otro de los ejes dentro de la teología paulina, es la relación entre libertad y gracia. Por supuesto que en la teología se habla de evangelio, ley y evangelio, justicia y gracia, pero yo creo que el eje tiene que ver también con la libertad. Hay un elemento fundamental en Pablo que se destaca principalmente en la carta a los Gálatas, que es el tema de la libertad. A libertad fuisteis llamados, ¿no? La libertad es justamente la posibilidad de superar la injusticia. Porque Pablo, que vive en una sociedad esclavista y tiene plena conciencia de que vive en una sociedad esclavista, la pérdida de la libertad, que significa la condición de esclavo, es la forma máxima de opresión y por lo tanto la forma máxima de injusticia. Donde no hay libertad, no puede haber justicia. E incluso yo entiendo
que en Pablo, especialmente en los últimos meses de la vida de Pablo, o por lo menos los últimos meses que conocemos de acuerdo a sus textos, hay esta relación íntima entre libertad y justicia. Tanto que en la carta a los Gálatas, que a mi manera de entender es la anteúltima carta del Pablo, no quiero decir auténtico para no desconocer la condición canónica de otros textos, pero que tendrían a Pablo como autor directo, para decirlo de esa manera, ¿no? Gálatas sería la anteúltima y Romanos la última. El eje de Gálatas es la libertad. Que pronto han renunciado a la libertad, etcétera, etcétera. Mientras que en Romanos el eje es la justicia. En esos meses que pasan entre la escritura de Gálatas, que tiene características propias muy particulares, y Romanos, que también tiene características propias muy particulares, sin embargo uno puede ver la articulación del pensamiento entre estas dos epístolas a través del pasaje del concepto de libertad como concepto central al de justicia como concepto central. Por supuesto que en Gálatas habla de justicia y de la justificación, y que en Romanos habla de la libertad, pero el énfasis en Gálatas está en el concepto de libertad y el énfasis en Romanos está en el concepto de justicia. Son dos conceptos que vamos a analizar ahora enseguida, y que lo plantea en la entrada nomás de la carta a los Romanos. A mi manera de ver, estos versículos 17 y 18, una vez que ha hecho los saludos, que se ha presentado ante los romanos, que ha dicho el propósito de su carta, cuando entra en la temática específica, es en estos versículos 17 y 18, que son los que van a guiar todo el argumento hasta el final del capítulo 8 que acabamos de ver en la sesión anterior, ¿no? 17 y 18 del capítulo 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí están puestas la justicia de Dios en contraposición a la injusticia opresiva de los hombres, que no solo oprimen a los otros seres humanos, sino que oprimen a la propia verdad. En una discusión que yo tenía con algunos años atrás con algunos teóricos marxistas en torno del concepto de ideología, yo les decía, miren, no hay definición más clara y de pocas palabras de lo que es la falsa ideología que la que da Pablo. Los que detienen a la verdad mediante la injusticia, ¿no? Imponer la injusticia haciéndola pasar por verdad, ocultando el verdadero sentido de las cosas. Por eso Pablo habla de la injusticia. ¿Y en qué radica esta injusticia? Pasamos a la siguiente placa, por favor. El primer elemento que permite conocer hasta qué punto llega la injusticia humana es que crucifican al Mesías. O sea, realizan el más cruel acto contra la más inocente de las criaturas. Realizan el mayor acto de opresión contra el mayor liberador. En la concepción de Pablo, una vez que conoce el Mesías. Y entonces aparece justamente este tema que ya lo citó Camila la vez anterior. Hablamos de sabiduría de Dios en misterio,
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Recordemos nuevamente la gloria de los hijos e hijas de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Es decir, el poder de este siglo, los príncipes, y la palabra príncipe acá no es casual, porque justamente Arjón, príncipe, principio, el título oficial del emperador romano era princeps. El título de emperador, imperator, era el grado militar, pero el título, entre comillas, digamos, civil, era princeps, el primero entre los pares del patriciado. De manera que el príncipe de este siglo no conoció la voluntad de Dios, porque si la hubiera conocido, jamás hubiera crucificado al Señor de la gloria. Y nuevamente, en Gálatas, por la ley ninguno se vuelve justo para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ya en Gálatas ha citado el mismo texto que preside la carta a los romanos, y la ley no es de fe. Recuerden lo que dijimos de la fe como confianza, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjense hasta qué punto llega, la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, la aplicación de la ley produce, o por lo menos de esta comprensión de la ley, en la conjunción de las autoridades judeas y romanas, los príncipes de este mundo, terminan por maldecir al bendito de Dios. Y esa maldición termina en la crucifixión. De esa manera se consagra la injusticia como poder. Pasamos a la siguiente placa. La injusticia se consagra como poder. Y aquí, en ese capítulo 1 que comienza, digamos que comienza la parte doctrinal, como dije, con el justo por la fe vivirá, ahora dice en qué consiste la injusticia. Y el final del capítulo 1 dice, están atestados de toda injusticia. 2 puntos. Hay 2 formas de entender. Yo por eso puse tanto la coma como los 2 puntos, porque aquí hay una cruz de interpretación. Digamos, hay algunos que interpretan que la lista que sigue, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, etcétera, etcétera, la injusticia sería una de ellas. En mi interpretación, por eso pongo los 2 puntos además de la coma, es toda injusticia, y entonces describe lo que es la injusticia en su concepción. La injusticia es la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, los homicidios, las contiendas. Todo esto son las distintas formas en las cuales se manifiesta este concepto más abarcador de injusticia. Hay injusticia cuando se es perverso, cuando se es avaro, cuando se es malo, cuando se falsean las relaciones de amor, cuando se tiene envidia, cuando se hacen homicidios. Todas estas son las formas concretas que toma este gran paraguas de la desobediencia o de la ignorancia de la voluntad de Dios, que es la injusticia, ¿no? Recuerden, la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que esconden la verdad mediante la injusticia. No solamente practican estas cosas, sino que también se complacen con los que la practican, es decir, las difunden.
Aquí entonces hay de todo un concepto, y esto tiene que ver, me parece a mí, así lo interpreto yo, pero también así lo han interpretado los otros dos profesores más jóvenes que me acompañan. Esto es la crítica al modo en que el Imperio Romano reproduce estas conductas opresivas, estas conductas injustas, estas formas de destrucción de la condición humana. Y entonces abunda en esto, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, todas estas injusticias cometidas bajo la ley o fuera de la ley, todas son pasibles del juicio divino. Pasamos a la siguiente placa, entonces, para la reflexión, un elemento central para comprender la teología y la ética de Pablo es su confrontación con los esquemas de poder dominantes, tanto del judaísmo farisaico como del Imperio Romano. En ambos casos, el eje de estas construcciones de poder es el legalismo, el apego a la ley, como centro de la vida cotidiana. Por eso es fundamental para comprender el sentido que la ley toma en Pablo cuando abandona el fariseísmo y entra en la lógica y el seguimiento del Mesías Jesús. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si vemos el párrafo que leímos anteriormente de Romanos, van a ver que el elemento en el cual se centra esta injusticia es la ley. Hablamos de la maldición de la ley, hablamos de los que sin ley han pecado y los que han pecado por la ley. De manera que la relación, la ambigua relación que va a Pablo poner de manifiesto es la relación entre la ley y la injusticia en lugar de la ley y la justicia. Aquí es donde realmente la teología de Pablo da un golpe central a la condición de la relación de la ley con la justicia, tan fundamental, tanto para el fariseísmo romano, pero para el fariseísmo judío, como para la organización del Imperio Romano. El Imperio Romano se organiza bajo justamente el legado que ha dejado a toda la cultura occidental, es el famoso derecho romano. Mientras que rescatamos la filosofía griega, hablamos del derecho romano. Las 12 tablas de la ley, las tablas de bronce de la ley que presidían la República Romana y supuestamente también el imperio, y las tablas con las 10 leyes. Fíjense que estas dos culturas con las cuales Pablo está disputando y de las cuales él mismo es parte, son dos culturas que tienen a la ley como el elemento organizador en su tradición. También la filosofía griega. No olvidemos que el Tratado de la República de Platón se llama la República o de las leyes. ¿Cierto? De manera que aquí el problema fundamental es qué pasa con la ley. Cómo la ley es instrumento de la opresión y es instrumento de la justicia, cuando en realidad fue creado para todo lo contrario. Este es el problema que tiene entonces que confrontar Pablo en la realidad de su tiempo y también en su concepción antropológica y teológica.
Vamos a la siguiente placa. Entonces, la justicia divina aparece como liberación frente a esta injusticia, pero esto también tiene que ser la liberación de la ley. Entonces Pablo va a hablar de que la justicia de Dios nos libera, la justicia de Dios en Cristo, para ser más explícito, nos libera de las ataduras de la ley, el pecado y la muerte. La expresión textual de Pablo. Y nos libera para la gracia que trae justicia, santificación y vida. Fíjense que, y esto es un elemento que hace el contraste que yo decía antes entre Gálatas y Romanos. En Gálatas, el pensamiento de Pablo es: somos liberados de. Somos liberados de la ley, somos liberados del pecado, somos liberados de la muerte. Y no tenemos que volver a las esclavitudes, porque para eso nos ha liberado Dios. Es lo que algunos llaman la libertad negativa, ser liberado de los elementos opresivos. En Romanos, él va a poner el énfasis en el sentido positivo de la libertad. No solamente ser liberado de, sino ser liberado para. Ser liberado de las cargas, pero ese ser liberado de las cargas permite actuar. Y entonces lo fundamental no es solamente no llevar las cargas opresivas, sino tener la libertad que permite vivir creativamente y vivir ¿para qué? Y ahí es donde Pablo va a decir, para la justicia. Pero no esa justicia de la ley, sino la justicia de la gracia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente estamos hablando de la promesa, ¿no es cierto?, del Redentor, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles de un mediador. Muy parecido a lo que dice el prólogo del Evangelio de Juan, ¿no? Si no me equivoco, versículo 17 de Primera Juan, donde dice, pero la ley vino por un mediador, más la gracia y la verdad son en el Hijo, ¿no? Es decir, la ley es una mediación y vino por un mediador. Pero la gracia viene en la persona misma de Jesús, del Mesías. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Aquí se encuentra justamente con el dilema que su propia percepción le ha traído. De ninguna manera, si la ley pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hay que dar ese salto de confianza. Lo que decíamos antes. Si uno no da ese salto de confianza en que la voluntad de Dios se manifiesta en su Mesías, si uno no es capaz de vincular esa relación con el Mesías, con el núcleo organizador de la vida, y deja que la ley sea el núcleo organizador de la vida, no puede vivir. Y esto después le va a llevar a Pablo a la conclusión que podemos ir anticipando, porque ya todos conocen que la única ley que debe subsistir es amarás a tu prójimo. ¿Por qué? Porque el amor es lo que da existencia. Y si no hay amor, no hay existencia. Entonces lo que predomina es el pecado y la muerte, que destruye toda existencia. Pasamos a la siguiente placa.
La ley. Pablo ve en la ley. A ver, me parece que me salteé una cosa. Sí. Antes de esta placa había otra, ¿no? Entonces me la comí yo al armar el PowerPoint. Entonces, no miren esto, mírenme a mí que soy mucho más bonito. Digo, la ley, en nombre de la justicia, trae consigo la muerte, ya que revela el pecado humano. Y el problema entonces no está en la ley, en las leyes en plural, sino en la ley en singular. La ley como un conjunto organizado que tiene una estructura. No son las leyes cada una por sí, sino es ese concepto de vida que es la ley. Volvamos entonces ahora sí a la placa. Pablo ve en la ley no solamente una serie de disposiciones obligatorias, sino fundamentalmente un conjunto de instituciones complementarias, una totalidad, una completa forma de entender y tratar la vida y toda la creación. Estar bajo la ley, por eso la expresión es estar bajo la ley, no es cumplir la ley, es más que eso. Es tener toda la vida subsumida en la ley. No he querido traer aquí un tema y tengo otro artículo que voy a tratar de hacer disponible con cierta reserva porque ese tiene copyright y todas esas porquerías que hacen que uno no lo pueda reproducir libremente. Pero vamos a ver cómo puedo eludir la ley para poder obrar según la gracia, en la cual hablo justamente de un concepto que desarrolló un filósofo más reciente, Michel Foucault, y que desarrolla otro filósofo que sigue trabajando en este tema, que es Giorgio Agamben, que es el concepto de dispositivo. Ellos dicen, los dispositivos son modos de captura de la subjetividad humana. Y Agamben da el ejemplo del teléfono celular, de esta porquería que tengo acá. Él dice, finalmente, el celular nos captura. Toda nuestra cultura se va organizando en torno del celular y del modo de las comunicaciones que organiza el celular. Los tiempos, quiénes son amigos y quiénes no son amigos, qué cosas podemos comunicar y cuáles no podemos comunicar, todas están de alguna manera, este dispositivo, que es simplemente un dispositivo electrónico que yo llevo en el bolsillo, y hay que preguntarse si yo llevo el celular en el bolsillo o si el celular me lleva en el bolsillo a mí. Porque yo termino respondiendo, ¿no? Estoy hablando con una persona ahí viva, suena el celular y le digo a la persona, al sujeto vivo, espere y atiendo el celular antes que la presencia de la otra persona. Lo correcto sería decir, discúlpeme, no lo puedo atender. ¿Por qué? Porque la presencia viva de otro ser humano delante mío debe tener prioridad sobre un dispositivo, pero el dispositivo me captura, ¿no? Entonces, si uno rechaza a un pedido de amistad en Facebook, se produce la
persona se siente resentida, molesta, etcétera, etcétera. Es decir, la relación humana ha quedado capturada por los mecanismos que surgen a partir de la existencia de estos dispositivos de comunicación. Para Pablo, la ley es uno de esos dispositivos. Para Pablo, la ley no es simplemente no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Ese conjunto determina nuestra vida. La ley, en nombre de la justicia, trae muerte, ya que revela el pecado humano, pero es incapaz de superarlo. No son las leyes en plural, sino la ley como dispositivo totalizador lo que nos captura. Y lo dice en Gálatas. Una vez más yo testifico que todo hombre que se deja circuncidar, es decir, que se somete a la ley, está obligado a obedecer toda la ley. Es decir, una vez que uno se somete a la ley, todo en su vida queda regulado por la ley. ¿Con quién me puedo relacionar y con quién no me puedo relacionar? ¿Qué puedo comer y qué no puedo comer? ¿A dónde puedo ir y a dónde no puedo ir? Miren que todas estas cosas son marcadas por la ley, tanto en el caso del judaísmo como en el caso de las leyes de la sociedad romana o de las leyes civiles. ¿No es cierto? Es decir, la persona peca si rompe la ley, pero también peca al cumplir con la ley. La ley objetiviza al otro, a la otra. El otro divino y los otros humanos quedan desprovistos de su propia subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto, interpretando a Pablo? La ley se pone como una especie de pantalla entre mi prójimo y yo. De manera que una vez que yo cumplí con la ley, cesa la obligación con mi prójimo. Yo cumplí con la ley, cesa mi obligación delante de Dios. Una vez que yo llevé mi ofrenda, entregué mi diezmo al sacerdote, cumplí con la ley, ya estoy puro delante de Dios. Ya no tengo otra obligación porque la obligación estaba marcada por la ley. De esa manera, la ley objetiviza la relación con el prójimo y también con el prójimo divino. Yo no tengo que cumplir con mi prójimo, tengo que cumplir con la ley. Y una vez que cumplí con la ley, cumplí con mi prójimo. Jesús lo marca en la parábola del buen samaritano. El sacerdote y el levita no podían atender al caído. No es que no quisieron, como muchas veces se ha interpretado. No podían, porque el caído, en la medida en que estaba herido y sangrando, era impuro, y un sacerdote y un levita no debían tocar cosas impuras. Es en cumplimiento de la ley que lo dejan tirado al costado del camino. El samaritano, que ya era impuro y que le importaba muy poco seguir siendo impuro, es el que es movido por amor a ayudar a su prójimo caído. La ley objetiviza al prójimo, hace que no sea prójimo, sino que sea un objeto de la ley. El derecho del prójimo no descansa en tanto es prójimo, sino en tanto existe el derecho. Que esta es una de las grandes discusiones hasta el día de hoy, en términos, para traerlo al presente, en términos de derechos humanos, es que los derechos humanos existen porque existe el derecho como ley.
o la dignidad humana es anterior al derecho que la reconoce. Esto es una discusión muy fuerte, por eso Pablo es totalmente actual, porque está hablando ni más ni menos que de realidades que hacen a la concepción antropológica fundamental. Mi prójimo existe aunque la ley no me obligue. Lo que me obliga es la condición de mi prójimo, de tal manera que yo puedo cumplir con la ley, sentirme orgulloso de cumplir con la ley, como el mismo Pablo dice que lo hacía en Filipenses 3, e ignorar completamente la necesidad y la realidad de mi prójimo. Pasamos a la siguiente placa. Entonces, Pablo lo va a decir esto, la verdadera libertad que me libera de la ley, ustedes hermanos, ¿se acuerdan que estamos bajo el tema de la libertad y la injusticia? Ustedes hermanos a libertad fueron llamados. Solamente que esa libertad no es una ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Fíjense la paradoja, porque en la misma frase, Pablo dice, ustedes son libres, y al mismo tiempo dice, son esclavos. Porque esta palabra, esta expresión, si no sírvanse, el verbo que utiliza en realidad es más fuerte, esclavícense por amor los unos a los otros. La libertad es una libertad para servir a mi prójimo. Este es el contenido del amor en Pablo. No es el amor romántico, ya que terminamos la sesión anterior señalando que el amor es lo que hace existencia. No es el amor romántico, es el amor como servicio a mi prójimo. Porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la única ley que no se interpone como una pantalla entre mi prójimo y yo, sino que es la ley que me señala a mi prójimo como el destinatario de mi amor, como el destinatario de mi servicio. Por eso la liberación del poder de la ley tiene una dimensión universal para quienes confían en la presencia mesiánica. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué Pablo descubre que el Mesías es un Mesías universal? Pienso yo, vaya a saber si Pablo está de acuerdo conmigo, pero si no está de acuerdo conmigo, peor para él. Pablo descubre que el problema de estar bajo la ley no es solamente un problema que tiene el judaísmo, es un problema que tiene toda la humanidad, y específicamente la humanidad como él la conoce, que es el Imperio Romano. Entonces sería absurdo un Mesías que anula la ley para el pueblo hebreo, pero mantiene la ley para el resto de la humanidad. Si el Mesías muestra la insuficiencia de la ley para salvar, la muestra para los israelitas y la muestra para toda la humanidad. Por eso Pablo plantea que la muerte del Mesías es redentora no solamente de Israel, sino de toda la humanidad, porque toda la humanidad vive bajo la maldición de la ley. Y si es posible superar la justicia que es por la ley, mediante lo que vamos a ver ahora, la justicia que es por la gracia, esto se aplica no solamente a los que confían en el Mesías de Israel, sino también a los que confían en el Mesías de toda la humanidad.
se vislumbra otra dimensión de la justicia, que es por la fe, aparte de la ley. La ley es una disposición formal, pero la relación con el Hijo de Dios es un encuentro personal. Aquí viene justamente la experiencia de Pablo en su reconocimiento del Mesías. Uno se relaciona con la ley a través de una formalidad, pero se relaciona con el Mesías a través de la fe, o sea, como dijimos antes, de la confianza. Yo confío en esta persona. Confío que esta persona es el Hijo de Dios. Confío que en esta persona se revela la plena voluntad de Dios. Confío que en esta persona llamada el Mesías, el Cristo, se anuda el sentido y fin de la creación. Se anuda la liberación de toda esclavitud. La subjetividad adquiere una dimensión que no tiene cabida en la ley. La ley es el espacio formal. El sujeto muerto por la ley es revivido por la presencia del Mesías en nosotros. La ley, como dije antes, me dice con quién me puedo relacionar y con quién no me puedo relacionar. ¿Qué puedo comer y qué no puedo comer? ¿A dónde puedo ir y a dónde no puedo ir? Entonces, la ley organiza mi vida. Me dice qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Entonces ya no soy yo el que decide. La ley decide por mí. La ley me dice, si eres judío no puedes comer cerdo. Y la ley me dice, si eres romano, no puedes liberar a tu esclavo sin pagarle el precio correspondiente. No puedo ni liberar a mi esclavo si no cumplo con requisitos que me impone la ley. De manera que todas mis relaciones quedan sujetas y todas mis actitudes quedan sujetas a lo que la ley dictamina de antemano. Entonces, mi libertad como sujeto queda sometida a la voluntad del legislador. Por eso la ley misma tiene que hacer excepciones continuamente. Entonces dice, no matarás, pero si estás en guerra sí matarás. No solamente no matarás, matarás a los niños, a las mujeres, a los ancianos de las ciudades sometidas al anatema. Entonces, la ley se transforma en sí misma en la imposibilidad de la realización. Eso es lo que Pablo descubre. El sujeto muerto por la ley es revivido por la presencia del Mesías en nosotros. El Mesías vive en mí. Entonces ahora yo actúo como sujeto. Esto está en el corazón del Evangelio de Pablo. La recuperación de la subjetividad humana frente a la formación, a la formalización de la ley. De allí que la única ley que subsiste es la relacional, la que une a un sujeto con otro sujeto. Amarás a tu prójimo, como lo traduce Levinas, tú eres él, tú eres ella. Hay una relación de intimidad con tu prójimo que justamente la ley vendría a ser esa barrera que le impide. Tú eres tu prójimo. No puedes vivir sin él. Como no, por eso el amor es lo que genera la existencia. Si yo no soy capaz de amar a mi prójimo, yo no soy capaz de existir. Porque yo existo en mi prójimo. Y en el prójimo, por excelencia,
que es el Mesías, que es el que vino a revelar la proximidad y proximidad del otro ser humano en mí y de lo divino en mí. Pasamos a la siguiente placa. Entonces Pablo lo explicita, como dije, recurramos a los textos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, miren hasta dónde llega Pablo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Los profetas anunciaron, por eso en Gálatas va a decir, la ley fue como un guía que nos llevó hasta Cristo, pero llegado Cristo, una vez que llegué a donde quiero llegar, ya no necesito al guía. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, de la confianza hacia Jesús como Mesías, para todos los que confían en Él. Porque no hay diferencia, ¿se acuerdan lo que citamos al principio? Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto es una redundancia, porque justamente si algo es gratuito es la gracia, y si algo es gracioso es gratuito, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Déjenme que vea mi apunte, porque si no me pierdo. Pasamos a la siguiente placa. En Pablo, el concepto de gracia es parte de su comprensión de la justicia divina. Lo que acabamos de leer que dice que hay una justicia según la ley que fuera dictada a través de Moisés y que debía servir de guía para la convivencia. Pero esa justicia que es por la ley se demostró insuficiente para cuidar la vida del pueblo y por el contrario terminó siendo su condena. Se transformó en maldición. Eso es lo que dice, cae bajo la maldición de la ley. Así que la ley en sí misma, santa, justa y buena, terminó siendo ocasión de pecado. Por eso es que la justicia que es por la ley debe ser suplida, completada por otra forma de justicia que produzca no ya condena y muerte, sino salud y vida. Y esto es muy importante porque aquí se juega mismo la comprensión de Dios que tiene Pablo. Aquí se juega como Pablo entiende a Dios. Dios es un Dios que busca la justicia. Pero resulta que cuando la justicia es por la ley, termina en muerte. Porque quien infringe la ley es condenado. Y no se puede vivir sin infringir la ley. Nadie puede vivir totalmente bajo la ley, porque justamente pierde la condición de sujeto, pierde la condición de subjetividad, pierde el sentido mismo de la existencia, a menos que la ley que cumpla sea la ley del amor. La gracia es lo que va a traer la justicia. Pasamos a la siguiente placa. La gracia, pues, es otra forma de justicia que se manifiesta contra toda condena, como titula su libro sobre Romanos Elsa Tames. La gracia no es la suspensión de la justicia, sino la reversión de la condena. Esto para mí es el eje del pensamiento de Pablo. Porque muchas veces se ha malinterpretado como que la gracia suspende la justicia. Yo aplico la justicia me condena, pero viene la gracia
y deshace lo que hizo la justicia. No. Para Pablo, la gracia es parte de la justicia. Lo que permite que la justicia de Dios no sea para muerte, sino para vida. Si Dios es el Dios de la vida, y para usar el lenguaje de San Agustín, la justicia es un atributo de Dios, no puede surgir que de un atributo de Dios termine en la muerte si Dios es un Dios de vida. Entonces, tiene que haber otra forma de justicia que no termine en muerte. Y esa forma de justicia que no termina en muerte no destruye la justicia, sino que revierte la condena. Lo que permite que la justicia de Dios sea para muerte, no sea para muerte, sino para vida, como ya lo anticipó el profeta Ezequiel. No quiero que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. La justicia de Dios es un llamado a la vida y no una condena a muerte. Si la justicia produce muerte, sería una justicia divina que va contra la misma obra y voluntad del Dios de la vida. De esa manera, la gracia es la forma en que Dios, siendo justo, preserva la vida misma que ha creado. Para decirlo de otra manera, la gracia es la justicia segunda. Cuando la justicia primera, que es por la ley, termina generando muerte, aparece la justicia segunda para suplir, complementar y rescatar para la justicia aquella vida. Pasamos a la siguiente placa. Esa forma de justicia que llamamos gracia nos es dada por la fe en Jesús, en la ilimitada ofrenda amorosa de la cruz, que es entrega y no sacrificio. Y esto es fundamental también entender. Y voy a entrar después un poquito en esto. Es la entrega de el Mesías por sus hermanos y hermanas. Nadie tiene mayor amor que este, el que da su vida por los demás. Ahora, dar la vida como entrega no es lo mismo que darla como sacrificio. Se abre la dimensión de esta otra justicia que ya anunciaban los profetas. Si fuera sacrificio, no sería gracia, porque el sacrificio es una forma de pago divino. Yo sacrifico esto para agradar a Dios. Y esto es la ley, por eso la ley ordena sacrificios. Y ahí es donde es imposible pensar que Pablo es el autor de Hebreos. Porque Hebreos ve la muerte de Jesús como un sacrificio. Pablo la ve como la entrega de amor, del amor redentor, contra la interpretación sacrificial de la cruz, que se consagró en la teología escolástica con Anselmo de Canterbury, en su escrito Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo ser humano? Debe aceptarse que la gracia es justamente el don sin pago, lo gratuito, por eso es gracia. Lo que tiene precio no es gratis. Si la cruz de Cristo es leída como el precio a pagar, entonces no es gratuita. Dios es un Dios que cobró la salvación. No la dio. No hay perdón. Hay negocio. Esto es justamente lo que el problema fundamental de Pablo con toda lógica sacrificial. Anselmo de Canterbury dice, como la deuda del ser humano con Dios por su ofensa a Dios a través del pecado es tan grande, la única forma que podía saldarse esa deuda era
mediante un sacrificio, pero ningún sacrificio humano sería suficiente. Entonces Dios se sacrifica a sí mismo en la persona del Mesías. El Padre exige la sangre del Hijo para liberar a la humanidad. Es terrible esto. Ese es el Dios Padre, el Dios de amor, el que exige la... Esa es la tragedia griega de los dioses que se devoran a sus hijos. Ahí no hay redención ninguna. Pero fíjense que ese es el mecanismo mediante el cual se construye. Las deudas hay que pagarlas, aunque sea con la sangre de los hambrientos, aunque sea con la sangre de los niños, aunque sea con el alimento de los que están desposeídos, pero la deuda al Fondo Monetario, a los grandes centros financistas, a los acreedores hay que pagarla. Esa es la lógica de la ley. La deuda hay que pagarla aunque sea a precio de sangre. Pablo dice, aparte de la ley, hay una justicia que es por la gracia. Y esa la mostró Cristo, muriendo por amor. Es decir, poniéndose en el lugar de sus hermanos, no como un sacrificio, sino como una forma de mostrar hasta dónde uno puede llegar a amar a los otros. No hay mayor amor que este. No dice no hay mayor sacrificio. Juan, ahora no Pablo, pero en paralelo a Pablo. No hay mayor sacrificio que este. No. Dice no hay mayor amor que este. Es toda una interpretación de la cruz. Y yo sé que ahora estoy golpeando fuerte en alguna de las tradiciones de la redención vicaria, ¿no es cierto?, tan querida a algunos círculos evangélicos. No es el sacrificio de la humanidad ante Dios, sino la absurda ofrenda y oferta de Dios a la humanidad que se da en Jesús mismo, en su vida, muerte y resurrección, y que nos permite participar en ella para la redención de nuestros cuerpos, para la redención de nuestros cuerpos, como leímos en Romanos 8, en el anticipo del Espíritu. Vamos a la siguiente placa y ya vamos acercándonos entonces al final de este encuentro, porque ya estamos en la hora. Por eso la gracia no es el perdón de los pecados, como un simple dejar pasar, sino la restitución de la humanidad a su sentido más pleno. Volver a ser el ser humano el sujeto capaz de amar, que es lo que le da existencia. La gracia no es el perdón para que yo pueda seguir pecando. La gracia es la posibilidad de restituirme a mi condición de sujeto. La gracia condena al pecado, pero es gracia porque vuelve justo al pecador. El pecado sigue siendo pecado. El homicidio sigue siendo homicidio. No es que se puede perdonar el homicidio porque se cometió en guerra. Lo que puede es aquel que reconoce que cometió un homicidio en guerra o en cualquier otro lugar y que ha destruido a otro sujeto humano, busca la forma, y al destruir a otro sujeto humano se ha destruido a sí mismo como sujeto humano. La justicia de Dios le dice, vamos a intentarlo de nuevo y yo te acompaño, pero no podés seguir haciendo lo que hacías antes. No podés volver al pecado porque el pecado sigue siendo pecado. No es que ahora el pecado es bueno, es que ahora vos tenés que cambiar totalmente tu comprensión de la realidad humana. Que esto es lo que muchas veces pasa en nuestras iglesias, tanto católicos como evangélicos. Dios nos perdona
y decimos, ah, somos perdonados por la gracia de Dios, pero a nuestro prójimo le queremos aplicar toda la ley. No, si querés vivir de la gracia de Dios, también tenés que vivir según la gracia de Dios. Bajo la gracia divina, los cuerpos humanos se hacen instrumentos de justicia para extender esa gracia a otros que padecen bajo la opresión de la injusticia. Esto es en Romanos 6. Pasamos a la siguiente placa. Por eso gracia y justicia no pueden sino ir juntos. Si la gracia o el perdón anulan la justicia, ya no es gracia, porque como dije, la gracia es parte de la justicia. Por eso la gracia debe leerse desde el lugar de la víctima, desde el lugar donde la justicia sigue siendo reclamo de vida, de libertad, de reparación y plenitud. La gracia se manifestará en medio de las ambigüedades de la vida humana como oportunidad de revisión crítica y profética de toda forma de opresión y anuncio de la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios, que incluye a toda la creación. Ese ser en Cristo, donde ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Vamos terminando. Creo que esto era... Déjenme ver mi apunte. Bien, creo que aquí llegamos, ¿no? Justo a tiempo. Si me he pasado 10 minutos. Muy bien. Se pueden entonces desmutear y brindar un aplauso al profesor Míguez por su exposición, por lo claro y a la vez por lo profundo que ha sido profesor. su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Oh, Muy gracias bien. a ustedes. Muy bien, si es que hay alguna pregunta, una consulta, algún comentario que quieran hacer, en vista que la próxima semana son la semana de los comentarios, pero anticipándonos un poco a eso, pueden hacerlo a continuación. Oscar. Sí, ahora sí. Me pasaba mientras escuchaba la última parte del profesor Míguez, algo ocurrido en Chile el año pasado, ya en octubre del año pasado. Y uno de los debates que se fueron dando en medio del estallido social fue esta relación o este concepto importante de la meritocracia. ¿Ya? Ocurrieron algunos diálogos precisamente, si es posible, en medio de las discusiones dentro de iglesias que se dieron, hablar este concepto de gracia, vivir bajo la gracia, hablar de la gracia como tal, como forma de relacionarse, y mantener una postura con la meritocracia, postulándolo en el sentido social, en el sentido de cómo se convive en lo político, económico, por así decirlo. Entonces, una de las dudas que no sé si es como muy quizá enrollado hacer esta conexión importante, que dejó dentro del año pasado y toda esta discusión de este año, por lo menos algunos círculos, es si tiene relación esto o si choca en algún momento, postularse como una forma de convivencia social basado en la meritocracia y cómo al mismo tiempo concibo un Dios de gracia. Cómo un creyente puede tener una vida espiritual basada en un Dios de gracia y a la misma establecer sus relaciones sociales o su relación de convivencia con un otro en este mundo, en esta realidad, por medio del concepto del mérito, de la meritocracia, como algunos le llamaban. Eso, no sé, profesor Miguel, por lo menos fue algo que se dio en algún momento en ciertas discusiones, y al estarlo escuchando en esta última parte, no sé si tendrá algún sentido como tal o se descarta todo tipo de relación dentro de estos dos conceptos que se puedan establecer. Muy sencillamente y muy fácilmente. Porque el tema de la meritocracia no se da en Chile.
lo están extendiendo por todos lados. El tema de meritocracia está muy asociado a toda la antropología neoliberal, porque justamente el neoliberalismo se basa en los méritos. Ni siquiera los neoliberales ni siquiera afirman el tema de igualdad de oportunidades, ¿no? Hay para decirlo muy rápidamente, hay una total incompatibilidad entre la antropología cristiana y la antropología neoliberal. Y el punto de la meritocracia es uno de los puntos centrales de esa incompatibilidad y contradicción fundamental. Por eso yo lo decía, no podemos pedir la gracia de Dios para nosotros y aplicar la ley del mérito para los demás. El que vive, el que quiere vivir de la gracia, debe vivir en la gracia y debe vivir siendo gratuito. Somos liberados del pecado para transformarnos en herramientas de justicia. La meritocracia no es una forma de justicia. Me voy a extender bastante el próximo martes sobre esto porque me parece central en la discusión ideológica que estamos teniendo en el día de hoy en toda América Latina, en todo el mundo. De acuerdo. Muchas Ya, gracias. entonces, quedó prometido entonces para el próximo martes que el profesor va a hacer un excursus de su exposición actual. No sé si alguien más tiene... Excurso significa fuera del curso. Fuera, Yo lo voy fuera a traer dentro. Va a ser una incursión, no una excursión. Un incurso, sí, de verdad. No sé si hay algún otro comentario o duda antes de la próxima semana para evitar la angustia durante los próximos 7 días. Bueno, si no lo hay, entonces nosotros